Muy bien. Entonces, eh, nosotros la semana pasada, y hágame acordar, avanzamos una parte de la hermenéutica, ¿no es cierto? Hablamos sobre el puente hermenéutico, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Llegamos hasta ahí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a rápidamente hacer un recordaris de la clase anterior. Eh, me dan por favor autorización para compartir. Y ahora sí, chévere. Muy bien. Entonces, bueno, esta es nuestra imagen del exégesis, ya saben. El discípulo de Barito, sobre todo, debe ser nuestro ejemplo de exégesis. Eh, Tenemos la imagen de aquel que escarba el texto, no simplemente que se conforma con la lectura primaria y suficiente, no es así. Se necesita de no solamente escarbar el texto, sino se necesita de libros que nos ayuden a agregar valor o a descubrir las riquezas que hay detrás del texto. Pero sobre todo la exégesis se termina cuando yo logro encontrar la idea central, o mejor dicho, acercarme a la más que pueda idea central de lo que el autor quiso decir en ese texto. ¿Ok? Entonces, y tuvimos algunas apreciaciones o consideraciones, ¿no? Es decir, lo voy a pedir a mi querido estimado Ricardito, por favor, puedes leer lo que está en pantalla, como recordando. Listo. Exégesis, idea central o idea exegética. Tengamos en cuenta que nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle al texto. Nuestra tarea no es crear significados a partir del texto, sino más bien procurar encontrar el significado que éste quiere expresar. La principal pregunta que debe responder la exégesis es: ¿qué es lo que el autor original quiso decir? Ok, gracias Ricardito. Entonces, realmente tenemos que inclusive aprender a ser disciplinados en nuestro propio corazón, en que aun cuando estemos haciendo el estudio exegético, estamos netamente en el mundo antiguo. A veces nos vienen las ideas, uy, esto se lo puedo decir a mi iglesia, sí, pero que no sea determinante, porque todos nosotros somos propensos a ser hermeneutas con el texto. Nuestra vida como seres humanos es una vida de interpretación constante todos los días. La tentación que siempre vamos a tener es que ya ni siquiera estamos terminando el exégesis y ya pensamos que tenemos ideas como para poder decirlas a la iglesia. Ok, ponlas en un borrador, pero no la definas como determinante. Ponla en un borrador para que cuando vayas haciendo exégesis, valíes con materiales exegéticos y pases por hermenéutica, fíjate si realmente eso que pensaste inicialmente hay que modificarlo, o hay que adaptarlo, o hay que cambiarlo. Entonces, el tema de la expresión bíblica no es un tema simplemente lo que me imagino lo puedo decir, sino tener el sermón, teniendo el sermón como base la exégesis. La exégesis nos pone el marco de referencia, nos pinta la cancha, ¿no? Bueno, no quiero hablar de fútbol porque me parte mi corazón. Encima que Sí, por favor. sí, sí, sí. Entonces, hay una primera conclusión en exégesis que vamos a tener presente. Me encantó porque le encontré esto en un material. La exégesis, o bien llamada idea central, o también llamada idea exegética, tiene que ver con lo que Dios dijo en el pasado. Lo que Dios dijo en el pasado.
Y lo que Dios dijo en el pasado hay que respetarlo. Y para entenderlo mejor hay que entender el texto y el contexto. Y obligatoriamente hay que entender, hay que tener recursos bibliográficos que nos ayuden a entender ese mundo. Tenemos que tener libros, materiales que nos ayuden a entender ese mundo. Ese mundo tiene una brecha de 2000 años. ¿Okay? Y a veces la ausencia de ese conocimiento le ha dado a nuestros sermones poca profundidad. ¿Ok? Después hablamos de hermenéutica y les comenté pues que esta imagen es un boceto de lo que es un puente inca que hasta ahora hay, el único puente inca que existe ahorita en Perú, bueno, no sé si en Bolivia, pero es un puente inca que hasta la fecha de hoy los pueblos que están a los dos lados de los cerros acostumbran cada año, lo reconstruyen porque netamente es un puente de sogas, ¿no? Y sirve a la comunicación entre los pueblos. Pues esta imagen me hace recordar de que existe un abismo entre el mundo bíblico y el mundo de hoy, ¿no? Y tenemos que crear ese puente. Entonces dijimos que dos son los mundos en los que camina la hermenéutica. Ambos los debemos conocer rigurosamente. Tenemos que tener, creo yo, llamaría esa mente, cuando hagamos un sermón, tener esa mente dispuesta a ser partida en dos. El mundo antiguo, el texto inspirado, y el mundo actual en que vivimos nosotros y nuestro auditorio, integrado por componentes culturales, sociales, religiosos, ¿no? Hoy en día se discute mucho cómo puedo predicarle a una generación postmoderna que se sienta todos los domingos en mi iglesia. Estamos con un auditorio postmoderno y muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta. La posmodernidad está laqueando en nuestras iglesias. Ahora, cuando uno va a libros de hermenéutica, va a encontrar la palabra contextualización también. ¿Cómo contextualizar el texto del mundo antiguo y el mundo de hoy? Entonces, vamos a tener dos herramientas importantes aquí. Uno que le vamos a llamar el puente hermenéutico o el puente de los principios, que es lo que hemos visto la semana pasada, y el famoso círculo hermenéutico. Puente hermenéutico, círculo hermenéutico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a metodología entre lo que es exégesis y hermenéutica? Creo que en la experiencia y en la práctica uno llega a entender que la exégesis demanda mucho análisis, mucha investigación, demanda ser más minuciosos, bueno, más observadores de detalles en el texto. Ser detallista en la forma como yo observo el texto y detallista como yo impregno el texto en mi corazón. No me conformo con la idea general, sino voy a ser sensible hasta en las palabras, hasta en una oración. Como ayer, por ejemplo, para esto el orar la palabra es una buena ayuda, ¿no? Ayer nosotros nos quebrantábamos con escudriñame, Señor. Esa palabrita en las tres versiones era escudriñame, fíjate en qué pienso, en qué siento. ¿Se acuerdan o no? Miren cómo una palabra nos puede dar matices de lo que el Dios estaba tratando de transmitir a través del texto. Entonces, ¿cuál sería la exigencia ahora en hermenéutica? Quietud, reflexión y espiritualidad. Es decir, la hermenéutica sí necesita tu corazón despejado de todo desmonte, diría yo, a través de la oración,
y tener el tiempo de meditar en el texto. Y aquí hay un elemento clave, ya entra ya tu auditorio. Tu auditorio. Es decir, a la congregación, o al grupo de jóvenes, o de matrimonios, o los ancianos, o empresarios, a la cual te va a tocar predicar o enseñarles la palabra del Señor. Entonces, bueno, hicimos la semana pasada el puente de los principios, ¿no? Que era traer la enseñanza del mundo antiguo al mundo de hoy. Dijimos que la enseñanza que vamos a poder trasladar del mundo antiguo del texto al hoy era encontrando los principios teológicos que se revelan en el texto. ¿Y cómo identificarlos? Es porque realmente un principio teológico le va a servir tanto al receptor bíblico como al receptor del mundo de hoy, es decir, nosotros. Esa es una característica muy relevante en el principio teológico. Por ejemplo, dijimos, ¿cuál sería el principio teológico de la prédica de Héctor, por ejemplo, sobre Filemón? 3 elementos claves. La oración de Pablo, la vida de oración de Pablo. 2, la fe en Jesús de Filemón. Y 3, el amor por la iglesia, el ágape por la iglesia de Filemón. Ahí uno encuentra 3 grandes principios teológicos, los que tienen el mayor peso y los que marcan la pauta del texto. Entonces, a esos 3 principios yo los cojo y hago el puente entre el mundo antiguo y el mundo. Es decir, los puedo traer al mundo de hoy, son aplicables al mundo de hoy, los puede vivir tanto Filemón como Pablo, como también Oscar, Pastor Nachito, Aurelio y todos los que estamos aquí presentes. Bueno, acá están algunos criterios para encontrar el principio teológico, se lo vimos la semana pasada, pero la relevancia es que debe ser pertinente tanto a los receptores bíblicos como a los de hoy. Y obviamente los principios se van a reflejar en el texto y en especial en la idea exegética. Si yo voy a encontrar la intención del autor, obviamente el peso que le da esa intención son sus principios teológicos. ¿Sí? Ha de ser congruentes o armonizar con el resto del pasaje, ha de ser un principio intemporal y no vinculado a situaciones específicas, y su enunciado se expresa en 2 frases y verbos en tiempo presente. Es decir, esto se refiere a que realmente lo intemporal significa que no está amarrado a un contexto de ese entonces. Es decir, los sacerdotes, sus rituales, los sacrificios, eso se quedó ahí en el mundo antiguo. Hay profecías que se han quedado en el Antiguo Testamento porque fueron hechas solamente para cumplirse en el Antiguo Testamento. Otras sí a futuro, pero un buen grupo de profecías se dieron en el Antiguo y se cumplieron en el Antiguo. Esa intemporalidad es un tema muy interesante, que en su momento lo conversaremos. Fernandito, Sí. hay una pregunta. ¿Las preguntas son ahorita o las vas a hacer al final? Uy, no vi la mano, a ver, perdóname. Ahí Mauricio. está. Mauri, perdón, disculpe, estaba en la segunda pantalla. Dime, Mauri. Dame 10 segundos, que es que tengo un ruido acá y ya te la hago. Espérame un momentico. No hay problema, no hay problema. Los vecinos que quieren construir el piso 2. Listo, volví. Ya. Dale, Mauri. Mi querido Fer, tengo Dale, Mauri. un par de preguntas en esto que estás enseñando acerca de los principios teológicos. Entonces, yo intenté desarrollarla con Deuteronomio y con Filemón, y hay algunas cosas que tengo de dudas. Te las presento y tú me dices, Dale, dale. ¿es un principio o son varios principios teológicos? Porque lo que yo estaba entendiendo es que la idea exegética es una idea que sale del texto, evidentemente, hablando de lo que significó para ellos, ¿no? Del significado del texto en su auditorio original. Y entiendo que cuando empezamos a hacer este proceso hermenéutico,
debemos anclar varias ideas que ya son atemporales, como dices tú, que no están, que son tanto pertinentes como para los receptores bíblicos como para los de hoy. Sin embargo, quería saber si es una sola idea igual que la exegética que debe establecerse de principio teológico o pueden ser varios principios teológicos. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿tienen que estar anclados a la idea exegética? Porque lo que yo me estaba dando cuenta es que si de pronto uno no tiene en cuenta la idea exegética a la hora de plantear los principios teológicos, puedes sacar principios teológicos de cualquier frase y decir esto lo puedo enseñar, pero sin embargo estás perdiendo o se puede perder la idea exegética. Entonces, tenía esas dos dudas principalmente, si se plantean como oraciones sencillas, este principio, este principio, este principio, o es estructurar una idea concreta igual que la exegética, pero donde hay un principio que es atemporal y que se aplica o que se puede aplicar tanto en este momento en mi iglesia local como en unos años en otra iglesia, como antes se aplicó en medio de la congregación de los creyentes. No sé Ujú. si queda clara mi pregunta, Fer. Sí, 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 Vale. justamente. Primera respuesta. Pueden haber, a ver, siempre vamos a encontrar más de un principio. Por ejemplo, mayormente en epístolas, ¿no? Cuando tú lees las epístolas son doctrinales, ¿no? Son casi una resolución de problemas eclesiales. Es decir, Santiago, por ejemplo, es una carta que se la manda a las 12 tribus esparcidas por Israel y se interpreta como que iglesias en el Mediterráneo. Y vamos a encontrar como casi 12 o 13 temas diferentes. Y uno dice que todos esos problemas había en una sola iglesia. No, entonces cuando uno comienza ya a seccionar los puntos que trabajaba Santiago en su carta, eh, uno encuentra dentro del texto a predicar uno o dos o más principios teológicos. ¿El tema cuál es? En que en el exégesis, y se acordarán de aquellos que han chequeado el material, cuando uno comienza a hacer análisis de palabras o oraciones, se encuentra algunas palabras que tienen contexto teológico o connotación teológica, o tienen fuerza porque no solamente dicen algo de Dios, sino porque están dentro de la médula de la enseñanza del texto. Es decir, para el samaritano el amor al prójimo, para por ejemplo, en el caso de la parábola de fariseo y publicano, pues es la oración y es la confesión que hace el publicano en relación a la oración soberbia del fariseo. Entonces, hay que analizar el contexto y ver si ese principio o esa palabra con connotación teológica, cuánto peso tiene en el texto o cuán determinante es dentro de la enseñanza que quiere transmitir Jesús en ese pasaje. Entonces, por ejemplo, vamos a Filemón, ¿no? Me permiten, vamos a hacer lo siguiente, vamos a Filemón. Ustedes se acordarán, denme un segundo. Ok, denme un segundo, un segundo. Listo, vamos acá. Ustedes se acuerdan que analizamos el texto de Filemón, ¿no es cierto? Entonces, cuando Filemón dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por el pueblo de Dios. Y en relación a la fe, Pablo le dice a Filemón que él pide a Dios para que esa misma fe siga siendo práctica a través de su generosidad, pero que vaya creciendo en la medida que vaya conociendo más a Cristo. ¿Correcto? Y uno puede decir, ya, entonces vamos a poner este principio teológico al conocer a Cristo, ¿no? El comprender y vivir, ¿no? Que tiene lógica, pero no es que el tema está en que tiene que ir en relación
al marco de diálogo que existe en la carta misma o en el texto mismo. Es decir, me explico de esta manera. ¿Cuál es la idea exegética del texto que hemos encontrado? Que Pablo ora por Filemón por dos grandes motivos: por su fe y por el pueblo, por su fe en Jesús y por su amor por el pueblo de Dios. Ahora viene un segundo nivel de enseñanzas, que es que en relación a la fe le dice dos cosas. Pido por dos cosas: para que esa fe sea práctica a través de tu generosidad, y que esa fe vaya creciendo en la medida que conozcas más a Cristo Jesús. Pero mira, ahí existen diferentes principios, pero ¿cuál es el que tiene más peso y marca la médula de la enseñanza del texto a predicar? La fe en Jesús. Ahora tú dirás, pero no vale lo demás. Sí vale, porque lo vas a incluir dentro de tu sermón al momento de explicarlo a la congregación. Es decir, el esqueleto, la columna vertebral del texto descansa en la oración de Pablo, la fe de Filemón y el amor por la iglesia por Filemón. Y en un segundo nivel, que no son principios que se van a despreciar, sino al contrario, van a enriquecer mis contenidos, mi explicación cuando yo haga mi sermón, viene a ser el tema de la generosidad, el tema del el conocer más a Jesús, en el tema del pueblo, amar al pueblo de Dios, reconfortar el corazón de los santos, que es como un discipulado, ¿no? Entonces, pero si lo coloco en contexto del texto y en la intención de la carta, los tres principios con mayor fuerza que definen la intención del autor, que son la médula del texto, son la oración de Pablo, la fe en Jesús y el amor por la iglesia de Filemón. Fer, podría yo, para entenderlo, lo que pasa es que a veces el concepto de principio teológico me confunde, pero lo que yo entiendo que tú estás diciendo O verdades es teológicas. extraer los temas teológicos que son más importantes del texto. ¿A eso se refiere un principio Sí, teológico? sí, es también considerado principio teológico, verdad teológica o temas teológicos. Ah, bueno, lo que pasa es que yo En esencia, ¿no? quizá estaba confundiendo los principios teológicos con la estructuración de la idea hermenéutica o lo que ya es la idea central de interpretación que se va a enseñar y por eso me parecía un poco complejo, ¿no? O confuso cómo organizarla. Pero a lo que Sí, te refieres es sacar los temas teológicos principales del texto. correcto. Los que realmente definen la intención del autor, Gracias, Fer. ¿no? Claro, ¿No? me queda Y claro vamos, ahora. y vamos a encontrar dos niveles, obviamente. Es como, por ejemplo, en las parábolas, ¿no? La pregunta es, la parábola dice un autor que tiene dos niveles. El primer nivel, Jesús hablando con un oyente. Siempre es así. Y el segundo nivel es la parábola como tal. Acá también tenemos dos niveles. El nivel de los principios o las enseñanzas o las verdades teológicas que definen la enseñanza, el rumbo de la idea exegética del texto. Y otro viene a ser temas que van a complementar lo primero, ¿no? ¿Sí? Entonces, y recuerden cuál fue la idea exegética del texto. Fue Pablo ora, ¿no? Pablo ora siempre por su vida, pidiendo y dando gracias a Dios por su fe en Jesús y amor por el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces a eso me refería, que las ideas exegéticas, bueno, posiblemente no sea una ley escrita con sangre, como decimos aquí, pero mayormente las ideas exegéticas también le dan peso, perdón, los verdades teológicas le dan peso a la idea exegética. Dice acá, ¿cuál es la idea exegética del texto de Filemón de 4 al 7? Que Pablo ora siempre por la vida de Filemón, pidiendo y dando gracias por su fe y amor por el pueblo de Dios. Entonces, y ahora mira cómo lo marqué, lo subrayé: oración, fe y amor. ¿Sí? Querido Ricardito,
No sé si Maurito, ¿estamos bien? Ahora, perdóname, y la segunda pregunta que dijiste fue con respecto a Deuteronomio, ¿no? El Deuteronomio, al ser narrativa, te cuenta una historia, mientras que la epístola es más doctrinal. La epístola es más, te busca resolver el problema con temas netamente espirituales, pero el Deuteronomio es narrativa, es historia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la verdad teológica? Entonces es como que la encuentras más de acuerdo, así, ¿no? A ver, es como que tengamos que ser un director de teatro, ¿no? Encontrar las escenas, y esa escena debe tener siempre una enseñanza puntual. Y nosotros en Deuteronomio encontramos tres párrafos muy marcados, ¿te acuerdas? El párrafo de los paras, el del oye, y encontramos ya el de los verbos. Entonces, la idea exegética, la verdad teológica del primer párrafo es, en resumen, en relación en relación, sí, antes, para no demorarnos en el enunciado, la verdad teológica está centrada en la ley y su propósito. En la segunda es la ley y el gran mandamiento, ¿no es cierto? O lo puedes hasta subdividir, pero la idea es que es la ley y el mandamiento, el Fer, hoy y el amar a tu un Dios, e- ¿no? un ejemplo para responder solamente esa pregunta y darle paso a Ricardito. Por ejemplo, si en Deuteronomio el primer párrafo habla de la ley y su propósito, como lo mirábamos, una verdad teológica podría ser que la obediencia al mandamiento de Dios produce bendición. ¿Sería una verdad teológica Sí. atemporal o cómo la definirías tú? Es para yo tener Claro, una no, idea. no, sí, sí, no, lo que pasa es que ahí el tema puntual es la ley y contextualizados son las escrituras. Entonces, las escrituras le dan al creyente propósito de su vida. Y dentro del propósito hablamos de obediencia y para que te vaya bien, para temer a Jehová, para poner en práctica. Es decir, serían tus subtemas que los trabajarías en tu sermón, ¿no? Pero si yo sintetizo esas cuatro palabras, lo pongo como, puede ser obediencia también, ¿no? Pero creo que mayormente yo pues, lo puse como propósito. Y ahí tendríamos que trabajar un tema también de nuestra hermenéutica tuya y la mía. ¿Te das cuenta? Lo delegado, ese tema de la hermenéutica, ¿no? Pero no nos alejamos del texto. Vemos el mismo partido, pero tú estás en Oriente y estoy en Occidente. A No, eso me no, refería. fútbol no, Fernandito. Sí, yo sé, pero es una ilustración más rápida. ¿Pero se entendió, Mauri? Es decir, y en el caso del tercer párrafo es la palabra y su aplicación, puede ser. Sí, lo he puesto como, como un enunciado resumen, pero es la palabra de Dios, ¿no? Nos permite vivir diariamente en cada lugar de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Un enunciado ya más específico. Entonces son, al final, los tres grandes puntos que definen es decir, tus tres vértebras que te definen tu lumbar, ¿no? Pero debajo de esa hay otras enseñanzas muy ricas, pero las tres son las que te marcan, esas son, es decir, con las que se mueve todo tu cuerpo y tu ser. ¿Sí? ¿Se entendió? Querido Ricardito. Bueno, buenos días. Creo que hay permítame leer. Javiercito está pidiendo que cuando hable se acerque más usted al micrófono. Parece que Perdón. no tiene buen audio eh, para poder escucharlo. Sí, bueno, estoy trabajando para esta semana en cuanto a la mujer sorprendida en adulterio. eh, Está en Juan capítulo 8. ¿Sí? Y pues he estado tratando de buscar ese principio teológico. Y no sé si lo he estado haciendo bien, pero por ejemplo, la parte donde dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, eso lo puedo respaldar con lo que dice Romanos 3, perdón, 2, versículo 22, que dice, tú que dices que no se adultere, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Y me parece que hay un texto también
la palabra que nos dice que hay mayor condenación a aquel que juzga a pesar de cometer el mismo pecado. De esa forma, o sea, como buscando textos que me respaldan, puedo definir qué es un principio teológico o que tiene un peso como para poder establecerlo como ese principio. Esa es la primera pregunta. Sí, yo creo que el tema, no tengo toda la escena, es decir, hace buen tiempo que no leí el texto, pero tengo la imagen, todo el tema. Pero habría que ver cómo en la exégesis se han podido trabajar la estructura exegética que se puede encontrar, ¿no? Es decir, en este caso, si es el Evangelio, es decir, la primera escena, ¿cuál sería? ¿No? Mm, Jesús entrando, no me acuerdo motivo los detalles del texto, que soy muy sincero, pero si tú separarías tu texto de los evangelios, al ser narrativa, si fueses un director de teatro, de cine, ¿cómo lo separarías en escenas? Escena uno, ¿y cuál sería lo más relevante de esa escena? La escena 2 es cuando todo el mundo dice, está pedrena, ¿no? Me estoy acordando del texto. Y la tercera escena sería el diálogo de Jesús con ella, ¿no? Entonces, yo creo que trabajando por escenas y buscando cada escena su trama, su esencia, podemos ir encontrando, algo así como en Deuteronomio, el principio que esté detrás de esa escena, ¿no? mm, Mayormente en lo que es narrativa hay que separar los tipos de escena, tipo una mm, película, ¿no? De tal manera, así como hicimos Deuteronomio, claro, Deuteronomio estaba más marcado ahí, ¿no? Es decir, Moisés marcó muy bien la pauta de los párrafos, ¿no? Pero cuando uno lee pues, a los evangelistas y comienzan a narrar una sola historia, entonces el tema va por el lado de eh, qué es lo que... Si separa, yo te recomendaría separarlo por escenas, ya. ¿no? Es- Y este, analízalo, ¿no? ujú, Analízalo por ese lado para ver y qué palabras tendrían un contexto teológico. Si, por ejemplo, sin pecado, ¿no? Pero ya. hay una expresión del pueblo también, ¿no? Señor, hay un reclamo del pueblo con respecto a esta mujer. Entonces, Ahí, ujú. Como usted me dice, separando por escenas, la que me da más luz, por ejemplo, para poder entender lo que estaba enseñando Jesús, es la última escena, correcto, el correcto. versículo 12 que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se Ujú. podría decir, por ejemplo, ahí, dentro de todo lo que está pasando, es Jesús enseñando que el que lo sigue no va a andar en tinieblas, no va a cometer los mismos errores que cometieron estos hombres al condenar a alguien, pero a la vez ellos también podían ser condenados al condenar por el querer, la paga del pecado es la muerte, ¿no? O sea, Ujú. a querer matar a una mujer cuando ellos también merecían la muerte. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí al último, decir, yo soy la luz, el que viene a mí, pues va a poder hacer las cosas bien, no va a ser confundido, no va a caer en el error de Ujú. condenar a otros. Se podría decir Correcto. que esa es entonces como la idea central, un principio teológico. Eh, eh, es que lo que pasa es que ahí tendríamos que revisar la exégesis, querido Ricardito. Ah, ya. Y posiblemente, si quieres, como para no extenderlo en el taller ahora, si quieres lo juntamos, pero algo que sí es cierto es que, sí, bueno, has tocado un texto de los evangelios que es narrativa, y la narrativa tiene un trato diferente en la Mm, exégesis. Porque mm, por ser narrativa, a comparación de epístolas, la estructura la sacas por las escenas o por ah, lo que llaman la hilación de la historia, ¿no? Lo voy a ya. decir de esta manera. A ver, vamos, la historia de tres chanchitos. Escena uno, el lobo aparece. Escena 2, Chanchito uno y su casa. Escena 3, Ujú, Chanchito y su otra casa. Escena 4, el Chanchito y la casa de cemento. Y bueno, en escena 4, el lobo feroz se frustra. Escena 6, se va. ujú.
Entonces, Ya le comprendí. Lo que pasa es entonces, que... y en cada punto vas a encontrar una enseñanza, porque realmente al final Ujú, es la forma como, o sea, si yo quiero hacer estructura homilética, yo diría, primero digo, la escena uno la dejo sola, la escena ujú, 2 y 3 la junto para hablar de los tipos de casas, ¿no? Las ya, casas no sólidas, la escena 4 la dejo sola porque es la casa sólida, y al final, igual, ya, igual la tentación de Jesús, ¿no? ujú, ¿No? Es decir, desierto, ese fue el desierto, tentación uno 2 y 3 y el desenlace, ya. ¿no? Muchas Entonces, gracias. lo vamos a trabajar, pero si quieren nos juntamos en la semana, Ricardito, y lo manejamos, Listo. porque, Muchas porque tiene gracias. otra tratativa, tiene el tema de cómo Sí, hacer exégesis. se me hacía más fácil en textos cortos, ¿sí? Venid a mí, descansad, bueno, era mucho más sencillo y aquí es donde, pues, como dices, por lo extenso y porque uno lo tiene que manejar ya por partes, es Por un poquito escenas. diferente o por escenas, pero Sí, ya encontré ahí entonces cómo lo debo de trabajar. Muchas gracias. sí. Pero de Fernandito, cada escena puede salir un principio. Correcto, sí, correcto, pero es que es una cuestión de analizarlo. O de dos escenas de mi exégesis puedo sacar uno. En el caso de los chanchitos, por ejemplo, la casa de paja y la casa de la otra, la O se derrumbaron con el soplido. Entonces tengo un poco de información y puedo juntar las dos casas como así, por decirlo así, en mi esquema homilético lo puedo trabajar como las casas no sólidas y la casa del chanchito de cemento en la casa sólida. ¿Me entienden la idea? Es decir, pero mucho tiene que ver la exégesis. Una buena exégesis te permite identificar mejor el tema de los principios o las verdades teológicas. ¿Sí? Mauricio, Mauri, parece que no. Ah, ya, creo que Mauri quería decir algo. sí, Ya, parece. sí, Mauri, Mónica, Mauri, Mónica, hello, buenos Buenos días. días. Hola, Moniquita, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quería preguntar lo siguiente. Pues uno, digamos, con esta enseñanza que nos estás dando y las preguntas de los pastores, eh, me surge pues entro como en conflicto con un aprendizaje previo y quisiera como dejarlo claro para que tú me lo especifiques. Yo entendía que lo que es un principio es algo que es consistente a lo largo de todo el texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, Ujú. y que se ve reflejado en diferentes pasajes o en diferentes versículos. Y entendía que no puedo hacer de un solo versículo un principio. Y pues eso no es consistente con lo que nos estás enseñando ahora. Lo que sí yo sabía es que puedo obtener varias enseñanzas o darle un enfoque a diferentes enseñanzas desde un versículo, siempre y cuando esté respetando la idea exegética. Entonces ahí ya me quedé confundida. A ver, En, me lo puedes repetir, Mónica? Yo también me perdí. A ver, ahí tienes dos elementos. Me decías que tus, tu concepto de principio es aquello que en el tiempo no se... Es decir, el concepto de principio teológico, que lo hace Scott en su libro Hermenéutica, viene, qué es para otros una verdad teológica o un tema teológico? Es una enseñanza que le ha servido al receptor bíblico del texto y que también nos puede servir a nosotros en el mundo de hoy, ¿no? Es así lo definió este autor, ¿no? Entonces, y lo que está buscando en la hermenéutica es encontrar esas verdades teológicas o esas enseñanzas o principios teológicos que nos permiten hacer el puente y trasladarlo al hoy para poder incluirlo en el sermón, ¿no? Entonces, eh, lo que yo mencionaba en la epístola era justamente los principios de Filemón, desde Filemón 4 al 7, que son las tres enseñanzas
Hay algunas más, pero las que definen la intención del autor y responden a la pregunta, ¿qué es lo que el autor, qué es lo que Pablo quiso darse a entender cuando escribía la carta? Es cogerlo y qué es lo que determina, qué es y cómo lo puedo trasladar al día de hoy. ¿Listo? ¿Estamos? Listo. Ahora, miren, ¿ah? Quiero que ustedes vean lo sensible de la hermenéutica, ¿no? Y es que estamos aquí ahora viendo el texto con diferentes sentidos. Agradezco a Mónica su percepción, ¿no? Y es el corazón de Mónica frente al texto, el de Mauri también, el de Ricardo también, ¿no? Y creo que el común denominador aquí es que nos va a tocar hacer una buena exégesis y en la exégesis buscar desmenuzar bien el texto, analizarlo también, que dentro del análisis vamos a poder encontrar palabras que van a marcar la pauta del texto y va a ser fácilmente identificable. Y cuando vayamos a hermenéutica uno va a decir, ah, mira, sabes que estas palabras o esta frase, esta oración o esta expresión tiene un peso importante dentro de la intencionalidad del autor, ¿no? Fernandito. Entonces, sí. No, es que quisiera como, eh, tú nos estás dejando aquí, mejor dicho, pensativos, reflexionando mucho, porque me sale una pregunta para ti y de verdad que la hago con toda mi ignorancia todavía en estos temas, y es, ¿qué opinas tú de las prédicas en donde se usan muchísimos versículos? O sea, que Los temas temáticos. sí, si ya sabemos que de un solo versículo pueden salir principios, pueden salir directrices, Ah, porque entonces, ¿qué tipo de prédica es cuando, o debe tener mucho cuidado el que está enseñando de utilizar varios versículos, porque a veces uno mismo los puede utilizar, ¿no? Entonces, ujú. sin tener en cuenta toda esta enseñanza que nos estás dando. ¿Qué opinas tú de eso, Fernando? No, yo creo que va a ser necesario trabajar los diferentes tipos de predicación que hay. Porque mira, cuando hablemos del aborto en la iglesia, cuando hablemos de temas actuales que no habían, situaciones actuales que no habían en ese entonces, vamos a necesitar que, es decir, si hablamos de posmodernidad, es decir, no había en ese entonces, ¿no? Pero hay algunos principios que tú puedes trabajarlos en diferentes textos. Entonces, no sé, hay temas N que son temas actuales que no son parte de la sociología ni del contexto cultural, pero sí tienes textos bíblicos que te ayuden a tomar una posición frente al tema, entonces haces uso de la exposición temática, ¿no? Eh, es importante. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la expositiva? Una, de que la expositiva te va a exigir mucho más estudio bíblico. La temática puede ser un poco más rápida porque tienes muchas herramientas actuales, ¿no? Este, Sí, bueno, una herramienta buena para temáticas, para sermones temáticos es la Biblia Thompson, sí, ¿no? de acuerdo. La Thompson es muy buena, realmente una gran herramienta. Bueno, algunos lo han llamado la Biblia de Pastor Ocioso, ¿no? Porque realmente tiene los sermones ya hechos. Las No, concordancias. tiene todo armado, ¿no? Pero es excelente. Pero lo que voy es, mm, cuando nosotros dependemos solamente de lo temático, Mm, yo coincido con un autor que dice, podemos instruir a la iglesia en temas cristianos, pero no le damos profundidad. Podemos instruir a la iglesia en temas cristianos y bíblicos, pero sin profundidad. exacto. Porque 80 versículos o 35 versículos en un sermón, la gran pregunta es, ¿cuánto capta nuestro auditorio de todo al final del Exactamente. sermón? Esa es la Ahora, pregunta. pero eso es decir, pero es necesario cuando hay temas que son muy importantes de trabajar en la parte, es decir, de temas genéricos, temas coyunturales, temas de ideologías, por ejemplo, hoy en día decir el tema de ideología de género, es decir, tienes que trabajar diferentes textos, diferentes libros y armar todo un sermón que te va a ¿Mm? demandar netamente
a trabajar el tema de un sermón temático. Y el expositivo, como te das cuenta, ¿cuál es el otro lado? Si no solamente demanda esfuerzo, demanda espiritualidad más profunda para entender el corazón de Dios. Y tercero, te nutre mejor a la iglesia y te la hace más pensante bíblicamente cuando la vas nutriendo en forma constante. Entonces sería un poco así una primera respuesta en base a eso. Sí, Pero los dos son importantes, los dos tienen su efecto, pero hoy en día muchos, bueno, partiendo de la premisa que estamos en una sociedad posmoderna y donde la iglesia ya también está impregnada de posmodernidad, tenemos una generación de miembros que no leen mucho su Biblia, que es mm, natural en el posmoderno, que no hay pensamiento crítico, porque no hay reflexión teológica con los miembros, y porque también tiene ese gran problema de que para el posmoderno el pasado no importa, ni tampoco el futuro, sino solamente el presente. Entonces ujú, eso significa que no me importa lo que pasó en el Antiguo Testamento, no me pasó lo que importa en la Biblia, solo me importa mi hoy. Entonces ese discurso del hoy estudia, vamos a decir que más positivista y de autoayuda, ha calado más. ¿Por qué? Porque tenemos un historia posmoderno. exacto. Entonces, pero frente a ese corazón posmoderno, necesitamos regresar a la predicación expositiva y a seguir puliendo nuestra hermenéutica y homilética. Entonces, bajo ese contexto, retomo el concepto de hermenéutica en el hecho de que cuán sensible es la hermenéutica, porque nosotros vamos al texto con lo que somos, con nuestra formación, ¿no? Eh, puede ser profunda, puede ser estructural, puede ser poca o mucha, pero hacemos hermenéutica también nosotros, ¿no? Fernandito, Sí. por último, gracias. Y por último, por ejemplo, cuando yo tengo un versículo o varios versículos que me le dan soporte a la enseñanza, ¿sí? Ujú, ujú. Hay varios. Ahí es donde entra a jugar el tema y creo yo, me corriges por favor, el Espíritu Santo, porque es que de esos 5 versículos que tienes de sustento, ¿tú cuál vas a utilizar en la prédica? Entonces, Correcto. casi siempre yo me muevo es por el tema de cuál de esos me hace mayor link en su momento Ujú. para poderlo anexar en la enseñanza como un soporte a ese tema que estamos hablando. ¿Mm? Correcto, Ok, correcto. Sería lo que le llaman en algunos casos textos paralelos, textos cruzados, ¿no? Es decir, que te permiten, cuando vayamos a homilética, el tema es, a ver, vamos a adelantarnos. Estamos en el sermón de Filemón. Vamos a hablar sobre la oración de Pablo. ¿Qué vamos a hablar de la oración de Pablo? Pues cuando hagamos el estudio de la vida de oración de Pablo, Pablo en todas sus cartas habla que ora. Lo que pasa es que no está así, no está desgregado como la oración de Jonás, la oración de Nehemías, la oración de Daniel, ¿no? No como narrativa, no está. Pero Pablo en sus cartas dice, yo oro por ustedes, no dejo de pedir por ustedes, y hay como N textos que hablan de la oración de Pablo. La pregunta es, ¿cuál de esos textos tocarías? Pues la sugerencia es que no sean más de, es decir, mejor dicho, busca los textos que te den soporte y que tu auditorio lo pueda entender con facilidad. A veces menos es más, dice un dicho, ¿no? A veces menos es más. Búscate de los 5 versículos, el más puntual, el más específico, y en una traducción que tu auditorio lo pueda entender. Lo que pasa es que aquí viene también la lucha entre qué quiero como expositor, que sepan cuánto sé o cuánto quiero que mi gente aprenda. Y si mi gente está debajo del promedio en cuanto a capacidad de racionalidad, de capacidad crítica o análisis, entonces tengo que jugar con palabras sencillas, con pocos versículos, o bien llamado a hacerlo con manzanas, ¿no? Para dejarnos entender, ¿no? Pero acá viene, por eso que la hermenéutica le viene ya, aparte de que hay un puente entre el mundo antiguo y el mundo de hoy, existe también un puente interno en el corazón de ellos, entre lo que yo soy y lo que mi auditorio debe recibir. Y hacer un matching ahí entre
entre lo que yo tengo que aprender para enseñarle a mi auditorio significa que tengo que conocer a mi auditorio. Entonces también implica que de los principios teológicos que yo encuentre, será pertinente que este texto de Filemón lo enseñe en un solo domingo, o lo puedo enseñar el primer domingo la oración de Pablo, segundo la fe de Filemón, y el tercer domingo. Si tengo un montón de material, lo puedo trabajar así. Va a depender del auditorio que yo tenga, ¿no? Tony, mi queridos. Sí, hola. Gracias, Fernando. Bueno, en relación a una larga lectura, pues hay un ejemplo en la Biblia que es el libro de Nehemías, en el capítulo 8, y ahí en el capítulo 8 descubrimos que estuvieron leyendo el libro de la ley. O sea, que muchos exegetas creen que es el libro de Deuteronomio. Sí. Casi nada, ¿no? Y aquí en este capítulo 8 pues encontramos exégesis y hermenéutica de parte de los lectores, porque el auditorio no era capaz de entender lo que estaban leyendo. Ya estaban hablando de una lengua desconocida. Así que ahí encontramos en el capítulo 8, estaban, así dice la palabra, y hacían entender y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí encontramos un trabajo tremendo de exégesis y de hermenéutica aplicada a la lectura de un libro, como es el libro posiblemente el libro de Deuteronomio, durante todo un día. Y eso pues no causó ningún desánimo, ni causó cansancio, ni aburrimiento, al contrario, obró de una manera poderosa en todo el pueblo, porque acabaron llorando, dice el verso 9, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, y hubo una transformación. Así que yo creo que muchas veces necesitamos entender el momento y la necesidad también de nuestra congregación, del auditorio, y saber cómo manejar, como bien dicen, ¿no? Pero obviamente siempre hay que hacer entender, siempre hay que llevar y aplicar el texto, aunque sea extenso, pero hay que aplicarlo para que se entienda, se comprenda y se asuma, ¿no? De una manera correcta. Tony, gracias, excelente. Querido José, ¿quieres decir algo? Le vamos con Javier. José, ¿tenías la mano levantada? ¿Sí? No, yo no levanté Ahí, la mano. ahí, tenías ahí tu manito. Javier. Buenos días, Fercito. ¿Cómo Gracias estamos, por la José? enseñanza que estás compartiendo con nosotros. Que no está muy bien el internet ahorita. Bueno, lo que quería decir es lo siguiente, que, bueno, de hecho las preguntas que han hecho nos han dado luces, pero específicamente sobre el sermón expositivo, la pregunta mía es la siguiente: cuando uno hace un sermón expositivo, todos los versículos de apoyo que uno va a utilizar salen del mismo texto, o uno puede agregar otros versículos que no están en ese pasaje para apoyar el sermón. Sí, no. Esa es la pregunta. Sí, Y no. otra cosa es, exacto, y la otra cosa es que a lo mejor habrán pasajes que uno no podrá hacer un mensaje positivo, sino más bien temáticos o textuales, pues, que serían mensajes diferentes, ¿no? Eso es. La primera respuesta sería sí, en relación a los versículos que te va a tocar. Es decir, los versículos que te van a ayudar a poder complementar la enseñanza de cierto punto de tu sermón, la puedes coger de diferentes partes. Es decir, por ejemplo, yo mencioné el tema de Pablo, ¿no? Acá Pablo está orando por Filemón, pero vas a encontrar libros que te dicen de que realmente Pablo nunca dejó de ser un hombre de oración. Inclusive hay un autor que habla sobre la forma como Pablo oraba en la prisión. No cómo, sino en medio de qué, ¿no? En medio de tierra firmada, barras sin cortina y las mazmorras ahí, que es la mezcla de excremento y tierra que pasaba por las celdas de ellos entonces en las prisiones romanas. No eran más allá de 1,5 metros hacia arriba, entonces encorvado. Entonces, ¿quién ora así hoy en día?
Todos buscamos una esponja para las rodillas para no ensuciarnos. Y esa era la relación de Pablo cuando uno analiza el contexto. Es decir, un argumento contextual, pero un argumento bíblico también te puede ser los diferentes puntos que hay en sus cartas de Pablo cuando siempre dice, pido a Dios por esto, no dejo de orar por ti, pido a Dios, pido esto. Entonces, para los exégetas realmente es Pablo en su propia carta diciéndole a la iglesia a la cual le está enviando dicho documento que no dejaba de orar y lo especificaba por qué motivos oraba. Entonces, por ejemplo, ahí nomás te doy un ejemplo de que hay versículos que te van a ayudar a darle solidez a la argumentación o explicación de tu punto número uno a tu congregación. Pero la sugerencia es que no tienes que demostrar cuánto has encontrado de los textos, sino de todo lo que has encontrado, orando, te preguntas, ¿qué textos? Y pensando en tu auditorio, ¿no? ¿Qué textos son los pertinentes? ¿Uno o dos? ¿O cinco? ¿O siete? ¿No? Busca uno, bien, o dos que tengan que se complementen. Que sea... Eso va a depender de la forma después, como cuando tú revises tu sermón antes de ya de exponerlo, lo vuelvas a revisar, lo vuelvas a leer y dices, no, acá este es mucho, ¿no? Esta ilustración creo que está de más. Porque vamos a tener que Sí, me revisarlo antes. parece, claro. Versito, me parece muy, muy buena eso, ¿ves? De hecho, te voy a confesar algo. Que me había enseñado Milética, me había enseñado que en un sermón expositivo los puntos principales, todo el título, todo salía de ese pasaje, ¿ves? Y inclusive era así, pero de verdad que de esta manera, como usted me dice, me gusta más, pues, porque, por ejemplo, si uno está predicando un mensaje sobre la carta un pasaje de Pablo, el pensamiento de Pablo no solamente está allí en ese pasaje, el pensamiento de Dios a través de Pablo está en todas las cartas de él. Entonces uno puede conseguir cosas en las otras cartas versículos que pueden apoyar esa idea, este principio espiritual tan importante, bíblico. Perdón, Javiercito, me dijiste una segunda pregunta, ¿no? No es pregunta, lo que estoy afirmando de que me parece muy bien, de hecho, utilizar otros versículos que puedan reforzar esos principios bíblicos que estamos encontrando en el texto y de ese sermón positivo. Ok, porque perfecto. eso es. Josecito, ¿tienes la mano levantada? ¿Ahora sí? Sí, sí, solo quería decir que mientras hablabas hace un momento, de pronto como que pude entender algo que no había visto antes. Es el hecho de que, como os he hecho tantas veces referencias al ejemplo de Filemón, del texto de Filemón que se ha venido estudiando por semanas, entonces me quedé pensando que el texto también me permite ver a mí hoy, me acabo de dar cuenta de eso, de que no solamente un tema teológico importante es la fe de Filemón y su amor por la iglesia y cómo reconfortaba el corazón de los creyentes, sino también la fe del mismo Pablo, la fe de Pablo en Jesús y su amor por la iglesia que se refleja de manera diferente. Filemón lo hace reconfortando el corazón de los hermanos y Pablo lo hace orando por los hermanos. Eso me llamó la atención mientras hablabas hace un momento. Ahora, voy a coger lo que acaba de decir José, mis queridos hermanos. En hermenéutica no hay que ser rígidos en el pensamiento, sino también hay que dejar escuchar la enseñanza de otros libros. Y hablo de decirlo, lo digo con mucho tino, es decir, porque cuando uno comienza a leer libros de contexto, esos libros te hacen imaginarte la escena. Incluso hay autores que dicen que cuando lees las narrativas o los evangelios tienes que tener esa capacidad espiritual madura de la imaginación para tratar un poco de en tu propio corazón entender y ser como que
imaginarte ser como un testigo ocular de la escena, ¿no? Para captar los sentires, los rostros y contrastarlo con tu auditorio. Por ejemplo, a ver, si tú, no sé, Tony, visualiza, imagínate la relación, la conversación Jesús y la samaritana. La samaritana por lo menos se habrá tenido una cara desencajada, dos oportunidades, más aún cuando le dijo que lo que estaba en su casa o los que tuvo no fueron su marido. Por lo menos ha habido caras de ansiedad al inicio. Y yo estoy seguro que cuando corrió a Samaria estaba que por lo menos 2 lágrimas le habrán caído de ser movida. Es decir, tengo una licencia a imaginarme, pero no estoy haciendo alegoría. Pero estoy tratando de acercarme a identificar porque hay sentimientos detrás de los textos que el texto no lo dice. Y en temas de narrativa, por ejemplo, lo que dijo hace un momento en Nehemías 8, ¿no, Tony? Sí, sí. Yo me quebranté, porque me imaginé, porque dice el texto que mientras que se leía la ley, los más ancianos recordaban el templo antiguo, que no era igual al templo porque era parecido, y se dice que se lloraban. Mm. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué lloraban? ¿Qué había por su mente? Claro, es como decir, regreso a casa, no es lo mismo, pero estoy en casa. Era Es lo mismo, una mezcla de lágrimas por un sentimiento. lado y de risas por otro. Es como, Los que recordaban el templo antiguo lloraban porque, claro, ya no era lo mismo. Pero los que no recordaban, porque no habían vivido en esa época, estaban diciendo, por lo menos tenemos un lugar donde adorar. Y había una contradicción tremenda, ¿no? interesante. Pero miren, se traten, por eso les decía, no es una rigidez intelectual en el evento, sino que dentro de un marco de comunión con Dios íntimo y constante y fresca y profunda, el hecho de hacer preguntas al texto y dejar que el texto también me hable a mí es algo importante. ¿Sí? Y hay una licencia de la imaginación. Ojo, no estoy hablando de la alucinación, hablo de la imaginación pedagógica. Es decir, no vas a crear tu propia película, sino que es respetando el texto, ¿no? Es decir, Ricardo, es decir, si tú estuvieses testigo ocular de cómo Jesús habla con esta mujer, ¿qué sentirías? ¿Qué verías en su rostro? ¿Cinismo? ¿Sinceridad? La cara del rostro de los patas que querían agarrar y apedrearle a la mujer. Es decir, eso también va a ayudar mucho a entender el texto, ¿no? Mucha gente no lo considera como importante, pero yo pienso que sí. Te ayuda a poder impregnarte en lo que uno, Lucas o el autor del texto quiso escribir, y dos, darle vida a los personajes en tu corazón. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien? Entonces, vamos avanzando. Solamente voy a repasar rápidamente y quiero robarme los últimos 10 minutos, los últimos 10 minutos que me quedan para poder hacer una introducción al tema del círculo, me meto más rápido. Hablamos la semana pasada sobre esto, que a la idea exegética y las enseñanzas que he encontrado en el texto, yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué significó esto para los lectores bíblicos? ¿No? En especial para, si agarramos, para Filemón, en este caso. ¿Qué significó ese texto para Filemón? Tengo un líder como Pablo que realmente me aprecia y me estima. No estoy solo en el ministerio. Tengo a alguien que gana por mí y encima es mi autoridad. Muy poco común hoy en día, ¿no? Con ese principio de que el pastor tiene que estar más solo y así es el ministerio, y yo acá con ese texto lo discuto. Es decir, el líder no puede quedar solo. Tiene que ser coberturado y tiene que ser pastoreado por alguien sobre él. Y una materia prima para resolver esta pregunta es la idea exegética, ¿no? Y el estudio que uno va haciendo. Dos, las diferencias o similitudes entre los receptores bíblicos y nosotros. Nuestras experiencias, nuestra visión, nuestra forma de entender la vida, quiénes somos. ¿Quién era Teófilo, no? Teófilo cuando recibió la carta de Lucas,
Recuerden que él tenía fresca la iglesia de Jesús, tenía casi de cerca, es decir, su fe era más fresca, era un cemento fresco, ¿no? A lo nuestro que es diferente de 2000 años, estamos creyendo de otra manera, ¿no? Y acá tiene que ver el idioma, la cultura, los tiempos, los pactos, ¿no? Antiguo Testamento la ley, hoy la gracia. El tema del principio teológico, ¿no? Y cómo se expresa en este texto, ¿no? No es tan, a veces no es tan literal como pensamos, pero realmente uno vamos a tener que encontrar el texto. Esa verdad teológica o principio teológico que le da fuerza a la intención del autor. Enseñanzas teológicas universales al pueblo de Dios en todos los tiempos. Y la cuarta pregunta es, ahora, ya acá ya comenzamos a hablar, a pensar en el auditorio. ¿Cómo debería aplicar los cristianos de hoy el principio teológico en su vida? ¿Cómo debería ser su vida de oración hoy en día? ¿Cómo debería ser su fe? ¿Fe en la actividad de la iglesia? ¿Mi oración se tiene que reformular en base al culto de oración de la iglesia los miércoles o los jueves? ¿O tiene que ser un estilo de vida en mí? ¿Y mi amor por la iglesia es solamente porque tengo un cargo? ¿O porque tengo algo más relevante? ¿O el hecho de que sea levantar con una escoba las hojas que se caen del árbol en el atrio? Ese es servicio. Y amar a tu iglesia, sí, el volver a revalorar el discipulado en la iglesia es algo hoy en día necesario. La posmodernidad nos hace más impersonales, recuerdo. La posmodernidad me dice, yo quiero que tú me escuches, pero yo no te quiero escuchar. Y eso está pasando en la iglesia. Y acá Filemón dice que él reconfortaba el corazón de los santos. Había un diálogo mutuo. Qué bonito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, estas preguntas hermenéuticas son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre el texto en relación a mi vida y en relación al auditorio. ¿Estamos? Ok. Entonces, si el texto, la idea exegética viene a ser lo que Dios dijo en el pasado, entonces la verdad teológica o los principios teológicos o la idea teológica viene a ser lo que Dios dice siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Estamos? Mira cómo se va armando el mensaje, ¿no? Es decir, pero esas son columnas importantes, ¿no? Es decir, vigas que nos van a, vigas que van a quedar en nuestro corazón, que nos van a permitir armar un sermón como para el Señor y alineado el corazón del auditorio. Entonces, yo solamente quiero robarles unos próximos 8 minutos para hacer la introducción al círculo hermenéutico y el próximo viernes podemos entrar a hacer ya una praxis de estos, tanto el puente como el círculo. El círculo hermenéutico tiene 4 componentes. Y además, el círculo hermenéutico tiene como característica que nos va a llevar a pensar mucho en nosotros y nuestro contexto y el contexto del auditorio. El círculo nos va a llevar a ser un poquito más profundos a comparación del puente. Es decir, el puente de los principios tiene mayor peso en las verdades que encontramos en el texto y cómo pasarlas al hoy. Pero el círculo hermenéutico nos va a confrontar, nos va a llevar a pensar más profundamente en nosotros y en el auditorio. Entonces, querido Aurelio, ¿puedes por favor leer lo que está en pantalla? 2 elementos claves del círculo hermenéutico. Claro que sí. Círculo hermenéutico. La palabra es la revelación de Dios entendida en su mensaje original y que ahora se propone hablar a la situación y cosmovisión del intérprete en la mediación del Espíritu Santo. Situación actual es aquella en la que se encuentra el intérprete integrada por su historia de vida, cultura, realidad social, económica, política, religiosa, etc. Dios nos salva en medio de nuestras realidades.
Muy bien, querido Dani, querido, perdón, Miguelito, dos elementos del ciclo hermenéutico. Cosmovisión es la perspectiva del mundo que posee el intérprete. Detrás de toda situación histórica hay una forma de comprenderla. Teología es una palabra articulada, pertinente y relevante para la situación del intérprete. Es, en últimas, la articulación de la presencia de Dios en la historia. Gracias, Dani. ¿Qué significan estos cuatro elementos? Que están en un círculo. Y este vendría a ser el círculo hermenéutico en el cual vamos a trabajar nuestro texto. Vamos a meter al texto aquí. Y el primer elemento es palabra, que vendría a ser la idea exegética. ¿Qué dijo y qué dice al respecto el texto? De ahí la palabra va a afectar nuestra cosmovisión. ¿Cómo se me ha enseñado a entender esta situación? Situación actual del intérprete. Captar el rostro de la realidad del intérprete. ¿Cuál es su situación? ¿Qué preguntas se plantea en este momento en que el texto llega a su vida para ser predicado? Y teología, lo que Dios dice al respecto a tal situación y que requiere obediencia. Para que se entienda mejor, porque este vendría a ser un poco ahí la plantilla, quiero que ustedes vean esta presentación. Vamos a verlo de esta manera. Ya estamos en hermenéutica y vamos al pastor Roberto. El pastor Roberto ya tiene su texto, ya hizo su análisis del texto, su investigación histórica, ya tiene la idea central, tiene una estructura exegética como boceto, la tiene clara. Ahora, cuando haga hermenéutica, y en especial el círculo hermenéutico, el texto tiene que primero tocar la vida del pastor Roberto. Porque el primer auditorio que tiene que ser predicado ese texto es en nuestro auditorio, en nuestro corazón. No se nos ocurra, me incluyo, de frente a ir a predicar sin que el texto no nos predicó primero a nosotros. Entonces, el texto bíblico o la idea exegética tiene que interactuar con nuestro corazón. Primero. Nos tiene que hacer preguntas, tanto el texto a nosotros como a nosotros al texto. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es que el texto, primeramente, interactúe con nuestra realidad. Y acá la realidad es muy variada. Si el pastor Nachito ahorita puede estar en una situación eclesial complicada, un proceso, no sé, una amenaza de división, por decirlo así, y le toca un texto X, entonces lo va a agarrar en una situación, una realidad diferente a hace 6 meses que posiblemente está en aniversario, inauguraron un nuevo templo. Entonces el texto bíblico va a afectar al momento, a la situación actual del expositor, al hoy, al momento en el cual el texto se te fue dado para predicar. Entonces lo primero que tiene que tratar el texto es con tu realidad, con tu corazón, con tu historia, con tu fe. Después, ese mismo texto, ¿cómo afecta tu cosmovisión? ¿Cómo la renueva? La cosmovisión es cómo veo yo la vida. Entonces, con este texto, ¿cómo se mejora mi forma de ver la vida? ¿Cómo me ayuda a ver cómo modifica o actualiza o pule o corrige mis creencias? Antes siempre escuché, ¿no? Ahora esto aprendí. Antes eso fue dicho, ahora yo digo. ¿No? Un cambio de cosmovisión. Un cambio de cosmovisión.
Por favor, un segundo, por favor. Disculpen. Entonces, una de las cosas que el texto tiene que trabajar es en mi realidad, en mi hoy. Segundo, cómo ese texto afecta a mi cosmovisión. Interesante, ¿no? Cuando yo leí el texto de Filemón, realmente lo había leído muchas veces, pero no me percaté de la frase, o no le tomé importancia a la frase cuando dice que sus palabras reconfortaban el corazón de los santos. Y en ese momento para mí el discipulado siempre ha sido determinante en el ministerio. Y hagamos discipulado. Hoy nuestras palabras ya no reconfortan, sino castigan, laceran a veces el corazón de la iglesia. Hoy hay líderes que en vez de corregir meten palo. Esa famosa frase, ¿no? Pero ¿cómo cambia mi cosmovisión? Como pastor, como líder, como Ricardo, como Reinaldo, como Roberto, como Héctor, como Javier. Saquémonos un saco de pastores o líderes. Es decir, ¿cómo me afecta a mí como persona? Y finalmente, ¿cómo afecta mi teología? ¿Cómo afecta mi teología? Es decir, mi conocimiento y cómo la actualizo. ¿Cómo la refresco? ¿Cómo la renuevo? Y cómo esa profundidad de esa gran enseñanza me lleva a la obediencia. Entonces, y el círculo nuevamente. Voy al texto y digo, ¿el texto qué nuevo me tiene que enseñar? Y nuevamente lo puedo pasar como 5 N veces de acuerdo como tu corazón lo necesita. ¿Se entendió aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien? El texto primero tiene que trabajar tu corazón, querido siervo, antes de poder predicarlo al auditorio. Que primero te transforme a ti. Y el segundo momento del círculo hermenéutico es que ahora vas a pasar el círculo hermenéutico a tu auditorio. Después que ya, por decirlo así, el texto te hizo añicos, tocó tu corazón, te habló, como dicen algunos, te tiró al piso y te dijo, esto eres tú, quiero que tú cambies. Y de todo eso, de todo ese tratamiento del texto hacia tu corazón, las enseñanzas las tienes que ir escribiendo en tu Word. Porque mucho de eso será carne para tu sermón, contenido para tu sermón. Ahora, ¿qué cosas tiene que interactuar tu auditorio? Después que pasó por mi corazón, ahora pásalo por tu auditorio. ¿Cómo este texto interactúa con tu auditorio a predicar? ¿Cuál es la realidad de tu auditorio? Ah, yo sé cómo es mi iglesia. No. Ponte a pensar. ¿Cuál es la situación actual en tu auditorio? ¿Es una iglesia, un grupo de jóvenes que no adversos a la palabra? ¿Hay mucha noticia de doble vida? No sé. Eres tú quien sabe cómo está tu auditorio. ¿Cómo ese texto va a cambiar la cosmovisión de tu auditorio? ¿O cómo crees que la puede cambiar? ¿Y cómo va a trabajar su teología, su formación bíblica? Y nuevamente hacemos el círculo hermenéutico, pero esta vez ya no con tu corazón, sino con el corazón de tu auditorio. Listo. Hasta aquí, estimados siervos. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Hay hilación? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Está claro, Fernandito. Entonces, miren, de hecho que era necesario, es decir,
el tema hermenéutica es muy delgado, hay muchos libros y muchas posiciones, pero creo que vamos a trabajar esta línea humilde y sencilla de encontrar los principios, hacer el puente, que trabaje en mi corazón primero, para encontrar las primeras enseñanzas, las apunto en mi Word y después hago pasar el corazón de mi auditorio por el círculo hermenéutico para tratar de acercarme a sus necesidades, a qué puntos trabajar, en qué puntos puedo yo darle más énfasis, cómo mejorar su teología y voy pensando en mi auditorio y dándole la vuelta N veces que se necesite. Entonces, quiero cerrar con esto. Voy a hacer una adaptación de una enseñanza, ¿no? Yo creo que existen tres tipos de auditorios cuando uno va a un sermón, ¿no? Y cuando va a los evangelios, hasta 4 sermones, hasta 4 auditorios puede trabajar. Primer auditorio, el auditorio del texto. Jesús era samaritano. El primer auditorio del texto, ¿cuál es? La mujer samaritana. Segundo auditorio, el auditorio de Juan. Tercer auditorio, el nuestro. Y el cuarto auditorio, la congregación. Piensa eso. Eso te ayuda a regular tus emociones y tu ansiedad por querer decirle tantas cosas a la iglesia. Porque si nos gana, ¿no? Uy, este texto es para Pepito. Uy, este texto está... uy, pero ay, qué chévere. Ay, está bien. Ahora nos regulamos. Respiramos profundo antes de patear un penal. Y decimos, primer auditorio, ¿cómo la enseñanza de Jesús tocó a la mujer samaritana? Quiero entender este corazón. Segundo, cuando se leía la carta de Juan, ¿qué pasaba en el corazón de esos receptores, esos oidores? Tercero, ¿qué es lo que el texto me enseña a mí en esta mañana? Y cuarto, ¿cómo este texto puede ser relevante para mi congregación, para mis jóvenes? ¿Qué efecto va a tener? Entonces yo lo he llamado la ley de los auditorios, ¿no? Cierro con eso el taller para seguir pensando. La próxima semana nos vamos nuevamente a hacer un repaso de esto y posiblemente entrar a homilética. Animo a Aurelio y a Héctor que pasen su texto por primero pasen el puente con tranquilidad, pasito a pasito, y después hagan el círculo hermenéutico. ¿Sí? Querido Alberito.